Así bien. Bueno, quiero pediros perdón lo primero de todo porque estoy muy nerviosa. Voy a hacerlo lo mejor posible. Creo que no necesito presentación porque la mayoría de vosotros me conocéis, pero para los que no me conocen, me llamo María Dolores, nací en Hornos de Segura, soy la menor de 2 hermanas, a la que sus padres colmaron de atenciones y cuidados debido a una quemadura que tuve cuando era pequeña en una mano cuando tenía 11 meses, en la que prácticamente la lesión llegó hasta el tendón. Esto nos derivó a un hospital especializado en quemaduras en Granada, en el que los viajes y las revisiones eran constantes. Había que operar, había que quitar piel de otras partes del cuerpo, había que hacer injertos, revisiones, eran muchos viajes continuamente, desplazándonos para ir a Granada. Crecí bajo la influencia de la Iglesia católica romana, a pesar de que mis padres no eran muy devotos, aunque en los pueblos se respeta mucho la tradición. Al igual que Andrés trajo a su hermano Pedro, así fue mi primer contacto con el Evangelio, que escuché sin prejuicios. Pronto empecé a asistir al culto los domingos y a recibir visitas del pastor Lai a nuestro hogar. Venía a casa, leía porciones de la Biblia y así fue como yo conocí el Evangelio. Después de casarme, al haber tan poco empleo en esta zona de la sierra, pues tuvimos que irnos y marcharnos buscando la prosperidad económica y material. Y como el Imelés, nos olvidamos de lo más importante, de lo espiritual. Poco a poco las cosas de este mundo fueron alejándome de la verdad y al sentir la libertad que proporciona una ciudad, busqué satisfacer los deseos de la carne, llegando al adulterio, destruyendo así mi matrimonio, acarreando mucho sufrimiento a familiares y especialmente a mi hijo. Aunque en esta etapa el pecado te vuelve insensible y te adormece la conciencia, cegándote ante la realidad. Vives solo pensando en ti, para ti y sin ningún tipo de remordimiento. Me volví a casar pensando como piensa hoy el mundo. Vivía para mí, piensa y siente lo que te apetezca en cada momento, que seas feliz sin importar lo que hagas, ni a quién le hagas daño. Y esos eran mis pensamientos. Mis padres desaprobaban mis decisiones, pero yo estaba dispuesta a que nadie impusiera su opinión sobre mí. A raíz de esto rompo toda relación con ellos, no había ni por teléfono comunicación, nada. Y años después, mi madre, por miedo a perderme, empieza a presionar a mi padre para que acepte mi nueva relación y que yo vuelva a casa. Con el paso del tiempo, mi padre entra en una profunda depresión que le lleva a suicidarse. Esta tragedia en la familia me destrozó y me llevó a pensar cómo en cuestión de segundos te puede cambiar totalmente la vida. Montones de dudas, de miedos, de preguntas, de por qué, venían día tras día constantemente a mi cabeza. El alivio venía de las palabras de mi hermana, cuando decía que aunque no pudiéramos entender las cosas, nada pasaba sin la mano soberana de Dios y que Él estaba bajo control. Era lo único que a mí me daba alivio en esos momentos tan difíciles. Y que si Dios lo había permitido, tenía que ser por algo, que debíamos de descansar en su soberanía. Un tiempo después, al sufrir un accidente laboral, me fracturo el pie por 3 partes y me conlleva una larga recuperación, con mucho tiempo para analizar, reflexionar mi vida, siendo consciente de todo lo que había dinamitado con mis pecados y el sufrimiento que había ocasionado a mi alrededor. Porque el Señor ya estaba obrando en mi corazón para que recibiera su palabra a través de una hoja del calendario de la buena semilla,
que me envió mi hermana. Aquel 21 del 1 del 2021, en la que se relataba la parábola de la Gran Cena. Lucas 14, del 16 al 24, en la que dice así: Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos, uno a una, comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Sentí que Dios, por primera vez, esta vez me estaba hablando directamente. Sentí que me ofrecía la salvación para entrar en su reino y que dejara de seguir rechazándole con mis excusas vanas. Cuánto deseaba asistir a su banquete, aunque fuese como una invitada de última hora. A partir de aquí empecé a leer su palabra y ella me fue mostrando cada uno de mis transgresiones, que al igual que mi mano se había quemado en el fuego, mi cuerpo ardería eternamente en el infierno, que debía haber sacado mi ojo para evitar la tentación y no mirar lo que no tenía que haber mirado, y que con aquella fractura en el pie el Señor me estaba mostrando mi mala manera de caminar en la vida, por lo que vine al Señor en arrepentimiento, suplicando su perdón. Le di las gracias por su paciencia y su bondad para conmigo, porque todos aquellos años me había comportado sin mirar lo que me alejaba de él, que era el pecado. Desde ese momento entendí que mi vida ya no era mía, sino de aquel que me compró derramando su sangre en el madero, para el perdón de mis pecados. Hoy puedo decir que mi testimonio personal es solo una prueba de cómo el Evangelio transforma vidas. Me sumo a la fila de Rahab, a la fila de María la Magdalena y en la de la mujer samaritana, totalmente satisfecha, porque he bebido del agua de la vida, aquella que no te hará tener sed jamás. Sé que el diablo siempre tratará de acusarme y de traer delante de mí mis pecados, pero descanso en la promesa del perdón de Dios y de que nunca se acordará más de ellos. Miqueas 7, 18 al 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Doy gracias a Dios por las personas que ha usado como instrumentos para traerme a Él y ayudarme en mi crecimiento espiritual. Gloria sea a Dios.